estos días se ha llevado a cabo un congreso anual dedicado al periodismo de investigación, organizado por el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, junto a IDEA Internacional, también con la colaboración del Consejo de la Prensa Peruana y de la Asociación de Periodistas del Perú, y con financiamiento de la Unión Europea. Más de 20 investigadores de varios países del mundo han venido a nuestro país para intercambiar sus experiencias y dar a conocer los resultados de sus trabajos. Naturalmente, el tema principal es la aparición de nuevas formas de criminalidad en el Perú y en otros países de América Latina, con repercusiones en Estados Unidos, como se ocupa de recordárnoslos todos los días Donald Trump. Hemos invitado por eso a dos de los asistentes extranjeros a este congreso, Marco Dalla Stella, de origen italiano, basado en los Estados Unidos, en Nueva York, y graduado en la Universidad de Columbia, que es conocida por su escuela de periodismo y los premios que da. Y junto a él, Andrea Rincón, periodista colombiana de investigación. Cuénteme, por favor, de lo que han escuchado respecto del Perú, a sus colegas investigadores y eventualmente a sus interlocutores. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Presumo que estaban informados antes de venir, son periodistas acuciosos y curiosos, pero ¿algo hay que les ha llamado la atención de lo que han descubierto sobre el Perú acá, señorita Andrea? Pues me ha llamado muchísimo la atención realmente los niveles de inseguridad y los asesinatos a periodistas. Yo creo que en un contexto electoral tan complejo y tan desafiante en Perú, con una, si se puede llamar, crisis, tantos presidentes cambiados en tantos años, yo creo que eso es una alerta clara de cómo se está de muchas maneras amenazando y hostigando a la prensa, que en este momento electoral pues cumple un papel sumamente determinante. Entonces creo que sí es una alerta para mí, que vengo de Colombia, el hecho de ver a tantos colegas, al menos 4 el año pasado me dijeron cuando llegué acá, que han sido asesinados. Esto en este contexto local y de elecciones en América Latina me parece sumamente preocupante. Y para mí, yo que recientemente me he ocupado de temas ligados a la minería, y especialmente a la minería de oro, extracción ilegal de oro, he podido compartir y aprender muchísimo sobre cuál es la situación actual en el territorio peruano, en la selva sobre todo, en la zona de Madre de Dios. El precio del oro mundial ha incrementado muchísimo debido también a la inseguridad global. Y esto hace que haya enormes problemas que han aumentado en cuestión de extracción ilegal de este mineral, del oro. Entonces, poder trabajar un tema desde lejos y con respecto a lo que ocurre cuando el oro llega a Europa, a Estados Unidos, y poderme comunicar con las personas que viven y ven esta realidad a diario en sus territorios con gran inseguridad, ha sido una experiencia increíblemente enriquecedora, pero también te abre los ojos sobre cuánto más hay que hacer sobre estos temas. Lo que ha contado Andrea te ha hecho recordar los años de plomo que hubo en Italia antes de que tú nazcas, naturalmente, sí, pero has debido saber no por experiencia vivida, sino por lectura. Ahí se han matado sobre todo jueces. Sí, evidentemente no tuve experiencia directa de esos años, pero de lo que pude escuchar, de lo que me contaron mis padres, de años en que realmente se respiraba un aire pesado de inseguridad a la hora de moverse, y de los atentados que había. Esa realidad que sigue siendo real en varios países y que podría volverse a alimentar en Italia también. De acuerdo. Lo que ha sorprendido más en el Perú, Andrea y Marco, es que estábamos acostumbrados, como en Colombia, a saber que había narcotráfico, que eso movía dinero crecientemente, miles de millones de dólares, pero de pronto, hace relativamente poco, se nos dijo que había aparecido otra forma de criminalidad que movía el doble de dinero, es decir, 6.000 millones de dólares por año, el doble de dinero que el narcotráfico. No nos dimos cuenta, como decías tú, de la manera súbita como creció esto y lo compleja que es, puesto que tiene una capacidad de corrupción a las instituciones, a la clase política, más fácil que el narcotráfico, porque estos se presentan como mineros, trabajadores, etcétera, ¿no? No sé si les ha sorprendido eso también, este brusco, súbito, esta súbita presencia de una forma, en algún sentido, peor que el narcotráfico.
Pues es que yo creo que en ese sentido la criminalidad organizada con la tecnología ha encontrado maneras de precisamente innovar las formas en que lava dinero, en que se organiza. Y en eso, digamos, en periodismo de investigación nos hemos dado cuenta que no solamente las autoridades han estado un poco detrás, sino el periodismo también, porque cada vez hay nuevas maneras. Como tú muy bien lo mencionas, en Colombia los hemos encontrado ejecutando recursos públicos, los hemos incluso encontrado comprando acciones en los puertos. Encontramos un caso de un narcotraficante que adquirió casi 500.000 de acciones del principal puerto, que es el puerto de Buenaventura en Colombia, mientras traficaba droga a Estados Unidos. Entonces y esto se sabe, pero era muy difícil probarlo, ¿no? Nosotros lo revelamos y esto da cuenta precisamente de cómo cada vez más ocupan las economías legales que necesitan precisamente para echar a andar su operación. Entonces creo que definitivamente, además yo creo que Marcos lo sabrá mejor que nosotros, lavar dinero a través del oro es sumamente sencillo porque la fiscalización es muy compleja. Entonces creo que sí, definitivamente muchas maneras de hacerlo. Tú vivís ahora en un país donde ha habido una intimidación a la prensa independiente y crítica. El señor Donald Trump, directamente presidente de los Estados Unidos, se ha expresado con mucha virulencia contra medios y contra periodistas que asisten a la conferencia de prensa en la Casa Blanca. Ha llamado incluso a una periodista que osó preguntarle lo que no quería, que era demasiado gorda. Hemos asistido a esas cosas que no hemos visto en América Latina, ¿no? ¿Cómo vives tú este malestar frente a la prensa irreverente, crítica, independiente e insolente si hace falta? Afortunadamente, ocupándome de cuestiones más internacionales que nacionales, a lo mejor estoy menos expuesto que mis colegas a este tipo de dinámicas. Seguramente, en el momento de que una persona con tanto poder llama a la prensa, a representantes de la prensa enemigos del pueblo, como ocurrió, es algo que preocupa, porque es un tipo de retórica que ya no es cuestión de, no toca la profesionalidad, porque el trabajo de cualquier persona se puede cuestionar, todo se puede hacer mejor, las personas pueden cometer error, pero ya cuando hay una oposición ideológica a que profesionales del periodismo hagan sus trabajos en condiciones que ya son muy complicadas, ya es algo que se debería dejar afuera del discurso político. ¿Cómo se vive en Colombia esta situación? Es decir, ¿no hay una voluntad de algunos sectores políticos de desacreditar a la prensa independiente o sí? Por supuesto, es decir, o sea, yo creo que el efecto Trump lo vemos en varios de los políticos de América Latina y yo creo que cuando un presidente, y lo hemos visto en Colombia, legitima de muchas maneras la violencia hacia la prensa en un país como los nuestros, donde los periodistas son asesinados, pues también legitima Pero que pasa venga. en Colombia, Por Petro hace eso, supuesto, Petro hace por eso. supuesto, Petro llamó a las periodistas muñecas de la mafia, es decir, Muñecas de la mafia. Vemos Bueno, allí, sí. muchísimas gracias. Ojalá que podamos conversar más la próxima vez y que tengan una buena estadía en el Perú, que no se ocupen solamente de sus temas profesionales. Hay otras cosas que hacer en la ciudad y otra gente con la que conversar también. ¿Se van cuándo? El viernes por la noche yo. Sí, el sábado. Bueno, les deseo una feliz estadía pese a los temas graves que tienen que ver. Muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir su experiencia con toda libertad y con un sentido crítico que aprecio.